Buenos días para todos, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar nuestra segunda webconferencia relacionada con la unidad número 1. Y para esto nos van a acompañar en el chat los ingenieros Carolina Bedoya y Eduard Gutiérrez para estar apoyando allí posibles dudas que se les puedan estar presentando. No obstante, recuerden que al final de la web vamos a dar un espacio para aclaración de dudas. En el transcurso de la web, más o menos al finalizar, los ingenieros pasarán el listado de asistencia. Es importante que allí se registren. Recuerden que vamos a asignar unos punticos para la asistencia de las web relacionadas con los trabajos colaborativos, es decir, la web número 2 en la que estamos, la número 3, la número 4 y la número 5. Estas están enlazadas a trabajos colaborativos. Por esto es importante que diligenciemos la asistencia y también demos a conocer allí el grupo al que pertenece, no el código del curso. A veces nos confundimos un poco con respecto al código y con respecto al grupo al que pertenecemos. Entonces, la invitación es esa. Fíjense que en la web pasada asistieron varios estudiantes y solamente 6 de ellos se registraron. Entonces, estamos allí pendientes al chat para cuando los ingenieros compartan el listado de asistencia. Entre ellos dos se pondrán de acuerdo quién pasa el listado y solamente deben diligenciar un listado. Bueno, estaba dando aquí esperita a que fueran las 9:05 para dar inicio y que el mayor número de estudiantes se pudieran conectar, porque empiezo a compartir pantalla y pierdo aquí como la visión de las personas que están solicitando el acceso. Bien, vamos entonces a ya compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si estamos ya observando la pantalla? Sí, señora, se Sí, observa bien. señora. Sí, señora. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces les contaba que vamos a dar la webconferencia número 2 y va a estar relacionada con la conceptualización de la unidad 1. Nosotros vamos a destinar otra web para todo lo relacionado con lo que se debe hacer exclusivamente para el trabajo colaborativo siguiente. Pero hoy vamos a hablar acerca de la conceptualización teórica que nos va a servir para el quiz que en este momento está al aire y va a ser la completa base para el desarrollo de la fase 3. Bien, entonces tenemos que la unidad número 1, que la hemos denominado inicios de la propuesta de investigación, está conformada por 3 capítulos. El primer capítulo es aspectos de la dimensión estratégica de la investigación. El segundo es el manejo de fuentes confiables y el tercero es preliminares de una propuesta de investigación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es como a desglosar cada uno de estos aspectos. En una primera instancia tenemos que los aspectos de la dimensión estratégica de la investigación están conformados por 3 subtemas: la lógica de la investigación, la selección de tipo de investigación y la selección de las unidades de observación. Vamos entonces a hablar acerca de cada uno de estos. Iniciemos con la lógica de la investigación. Nosotros allí tenemos entonces que dentro de la lógica de la investigación manejamos una lógica cuantitativa, pero también una lógica cualitativa. Entonces es importante que tengamos en cuenta como esas dos vías y vamos a diferenciar que la lógica cuantitativa se apoya en el razonamiento deductivo, mientras que la cualitativa en la inducción. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta.
La inducción es un tipo de razonamiento que comienza con una observación repetida de lo que queremos estudiar, de los fenómenos. Y a partir de las descripciones logradas en dichas observaciones, se trata de establecer como los aspectos que tienen en común y que nos van a llevar a concluir de forma general, a generalizar y se llega a una conclusión como resultado de estas observaciones que realizamos en los casos que estamos investigando, en los casos que estamos estudiando. Eh, allí entonces vamos a tener como límite el tipo de razonamiento que solo puede llegar como a la elaboración de unos juicios generales, por eso decía que llegaba a la generalización y a formular explicaciones o descripciones que marquen una tendencia, es decir, que sean tendenciales. En cambio, en el razonamiento deductivo, se parte de una afirmación, ¿sí? Que ya nosotros hemos considerado que esa afirmación es verdadera. Y luego vamos a observar unos casos particulares que van a permitir validar o ratificar mejor la verdad de lo que nosotros partimos como una premisa básica. Entonces, la conclusión allí consistirá en la afirmación o en la negación de lo que nosotros partimos como premisa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la diferencia entre esa lógica cuantitativa y la lógica cualitativa. Tenemos allí también en el capítulo 1 la selección de los tipos de investigación. Nosotros ya vimos que estudiamos esto con el material que se les pasó para la actividad número 1. Entonces, allí ustedes vieron que habían diferentes tipos de investigación de acuerdo a algunos aspectos. Teníamos en una primera instancia de acuerdo a la finalidad de la investigación. Entonces allí encontrábamos unas investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. Y cuando nosotros hablábamos de una investigación según las condiciones, según el contexto en el cual nosotros íbamos a analizar, a observar o a realizar como la medición de ese fenómeno que nosotros estábamos estudiando, teníamos una investigación observacional o una experimental, pero que si de pronto nosotros estábamos haciendo allí unas observaciones según una dimensión temporal en la que nosotros realizáramos ese estudio, esa medición de lo que estábamos nosotros analizando, teníamos entonces investigaciones transversales, longitudinales o transeccionales, cada una con sus características específicas. Esto lo estudiamos para la fase 1 y también se incluye dentro de la fase 2. Es decir, que ustedes en el quiz de la fase 2 pueden encontrar esto también que en algún momento se estudió para la fase 1, porque hace parte del contenido temático de este primer capítulo. Perdón, tutora, que la interrumpa. ¿Usted podría desplegar de manera completa la pantalla? Es que se ve muy cortada las imágenes. Voy a hacer entonces a manera de edición. Lo que pasa es que en presentación me sale más grande, me sale aquí más grande, entonces me tocaría, déjame a ver, y ingreso aquí nuevamente para hacerlo en forma de edición. Es que quise presentarles así que es más grande para que de todas maneras se viera más. Pero ya entonces les voy a presentar aquí a manera, ya déjenme entonces les busco el archivo. A ver, ¿dónde tengo esta presentación? Ahí está.
y me voy a pasar a manera de edición a ver si así pueden observar mejor. Bueno, voy a compartir aquí nuevamente. Tenemos dos solicitudes de dos estudiantes levantando la mano, no sé si... Bueno, recuerden que en este primer momento podemos hacer las consultas en el chat para que nuestros docentes nos colaboren y al final entonces ya damos espacio a la palabra, ¿vale? Para que nos pueda dar como un mayor rendimiento en el tiempo. Bueno, entonces, de acuerdo a la solicitud de la estudiante, aquí pasé en otra forma, de pronto aquí lo vean mejor. Estábamos hablando de la selección del tipo de investigación. Esto ya lo hablamos. Vámonos entonces a ver aquí la selección de las unidades de observación. ¿Listo? Del estudio. Esta es la otra forma que tengo de presentar. Aquí sí pues sale todo, sino es que se ve un poco más pequeño. Sí, se ve más pequeño. No sé si prefieran lo otro entonces. Creo que estaba mejor la anterior. A los estudiantes cerrar el chat para que la pantalla tome más amplitud en su computador. Cerrar el chat y allí pueden tener una mejor amplitud de la pantalla. Gracias, ingeniero. Bueno, voy a dejarlo en este que es más grandecito para que puedan observar mejor. Bueno, entonces vámonos con las unidades de observación. Las unidades de observación se denominan o se les conoce a aquellas entidades a las cuales el investigador, o sea, nosotros en este caso, van a poder obtener la información relativa a sus variables o a las categorías que ustedes consideraron importantes llevar a cabo durante su análisis. La población del estudio, entonces, simplemente allí es qué es lo que nosotros vamos a tomar para ese estudio, y varios autores han coincidido en decir que es el conjunto de elementos que presentan una característica o unas condiciones semejantes, unas condiciones comunes, que es el objeto de estudio. Ya lo que es la muestra, entonces es la parte del conjunto mayor seleccionada, especialmente para tomar de allí lo que son las conclusiones. Esto es lo que hemos manejado ya en estadística, que tenemos conocimiento de esto. Estamos aquí dando simplemente un recorderis de esta parte, en donde tomamos que también los tipos de muestras se conforman bajo unos criterios de aleatoriedad y representatividad estadística. Y entonces, en ese sentido, cuando nosotros ya tomamos algo que sea de forma aleatoria y que consideremos que estadísticamente es representativo, vamos a decir que estamos hablando de muestras probabilísticas, ¿de acuerdo? De muestras probabilísticas. Pero si nosotros utilizamos, bueno, y esas muestras probabilísticas es cuando tenemos una investigación cuantitativa, ¿de acuerdo? Pero también nosotros podemos encontrar muestras que se conocen como no probabilísticas, ya que en ellas no se ha respetado como ese hecho de que sean tomadas de forma aleatorias, o que su aleatoriedad no se haya tomado o no se tenga en consideración en la selección. ¿Listo? Entonces, los elementos se han seleccionado por algún criterio o situación particular, que esa situación particular la determina el investigador. ¿Listo? Entonces, por eso es que se toman que no son de orden estadístico y reciben el nombre de no probabilísticos. Y esto se trabaja cuando nos vamos hacia estudios cualitativos. Bien, esto es lo que teníamos en el primer capítulo. En el segundo capítulo, ¿qué manejamos?
fuentes confiables, porque es importante que nosotros cuando estemos trabajando en investigación tengamos una revisión bibliográfica, pero de fuentes confiables. A veces nosotros nos vamos a la web, le damos en cualquier buscador un tema, digitamos allí un tema y damos por sentada que esa información es verídica. Y realmente, apreciados estudiantes, hay mucha información en la web que no ha sido validada, que no tiene ese corte científico, que nosotros no le debemos dar credibilidad. Por eso es que cuando nosotros trabajamos en investigación, debemos irnos hacia el manejo de fuentes confiables. Para esto vamos a trabajar bases de datos científicas, bases de datos de bibliografías científicas, y vamos a trabajar también con gestores de referencia. Entonces aquí no le vamos a dar espacio a que estemos consultando el blog de la abuela, que por allá estamos trabajando una información de Pepito Pérez cuando realmente no conocemos su trayectoria como en este trabajo académico que presenten de pronto unos resultados serios. Entonces acá en cuanto a las bases de datos, tenemos que las bases de datos bibliográficos son un conjunto de publicaciones de corte científico, técnico. Entonces tenemos que manejar esa parte que vaya científico-técnico, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? En donde se presenta toda la producción bibliográfica posible sobre un área específica. Entonces, fíjense ya que esto es con una mayor seriedad. Allí incluyen artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etcétera. Siempre vamos a trabajar en fuentes confiables. Ahora, gestores de referencia. Nosotros con esos gestores de referencia tenemos que se maneja hace ya algún tiempo estos gestores, nos apoyamos en ellos para realizar investigación, para realizar trabajos serios y los tenemos a la mano fácilmente. Nosotros podemos tener versiones libres de estos gestores de referencia. ¿Pero qué son estos gestores? Me voy a permitir leer lo que nos dice la Universidad de Cádiz en su área de biblioteca y nos dice que estos gestores de referencia son herramientas que permiten crear, mantener, organizar, compartir y dar forma a las referencias bibliográficas de artículos de revistas, libros u otro tipo de documentos a partir de distintas fuentes de información. ¿Cuáles son esas fuentes de información? Bases de datos, revistas, páginas web, etcétera. Igualmente, crearán citas y bibliografías en los documentos de trabajo en un formato normalizado. Entonces, fíjense la importancia que tienen estos gestores de referencia. Existen diferentes gestores de referencia. Nosotros en seminario recomendamos unos gestores, los que tenemos en este momento en pantalla, son gestores que si bien es cierto que presentan un pago económico, también tienen versiones gratuitas, versiones libres de ser empleadas. Unos de ellos cuentan versiones para ser trabajados tanto en línea como para descargar en el computador. Otros necesariamente tienen que trabajar en línea, pero son versiones gratuitas y todos cumplen la misma función de los gestores de referencia. Entonces, aquí en la biblioteca de la UNAD, como nosotros vamos a trabajar directamente con bases de datos de la biblioteca de la UNAD, que tenemos una biblioteca nutrida, tenemos una biblioteca con bases de datos a nivel nacional y a nivel internacional, tenemos entes privados, entes gubernamentales, tenemos una biblioteca realmente nutrida en esta parte que nos va a permitir desarrollar el ejercicio académico que tenemos planteado para ustedes. La UNAD trabaja varios gestores de referencia, principalmente trabaja Mendeley, Zotero, EndNote y Redboard, pero ustedes pueden trabajar el de su preferencia. Cuando hagamos la web de lo que se tiene que hacer en la fase 3, en el trabajo colaborativo, vamos a hacer ejercicio en línea con
estos gestores vamos a hacer ejercicios en línea con las bases de datos de la universidad para que ustedes sepan el paso a paso de qué es lo que deben realizar en el trabajo colaborativo. Por ahora es importante que ustedes vayan visitando los gestores de referencia, que vayan viendo de qué se trata. Si alguno de ustedes hasta el momento no los han utilizado, simplemente vamos a consultarlos en el tablero virtual. Tenemos información de esto. Ahora más adelante nos dirigimos allí para presentarles, para que ustedes se vayan empapando ya de eso y no los coja la fase 3, así como que tengan que empezar a hacer su profundización en cada uno de estos, sino que ustedes ya lleven un trabajo adelantado. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las funciones de los gestores de referencia. Tienen muchísimas funciones, pero he querido sintetizarlas aquí en 8 funciones. Entonces, la primera es almacenar referencias bibliográficas. Segundo, elaborar bibliografías con estilo que se desee en cualquier momento. Los estilos son, por ejemplo, en este momento en seminario se exige trabajar con normas APA. Entonces el estilo será APA, pero también los gestores vienen para normas Vancouver y EEE, bueno, diferentes tipos de formatos en los que nosotros podemos elaborar nuestras bibliografías. Tenemos también como tercero administrar bibliotecas personales, porque nosotros vamos a crear nuestra propia biblioteca. Entonces la idea aquí es que no solamente en seminarios se utilicen los gestores de referencia, sino que ya ustedes como los aprendieron a manejar, simplemente los van a empezar a utilizar en otros cursos y en su futuro proyecto de grado, porque esa es la idea. Aquí en seminario se les va a dar las herramientas necesarias para que ustedes aprendan a formular una propuesta de investigación, pero que estas herramientas les sirvan también de base para que ustedes puedan trabajar en otras instancias. Como cuarto tenemos la descripción y recuperación de referencias bibliográficas. Otra función es facilitar la tarea del investigador. Ustedes no saben cómo a la hora de sintetizar todo o de consolidar mejor todo allí en nuestro gestor o en nuestra biblioteca, nosotros se nos facilita el trabajo y no vamos a tener información por aquí, por allá, sino que la vamos a tener de una forma organizada. Una sexta función es insertar citas en artículos o trabajos mientras se está redactando. Vamos a hacer también el ejercicio de cómo se hace eso en la siguiente web. Cómo yo puedo llamar en el documento que estoy trabajando una cita y que también me quede allí insertado en el trabajo que estoy construyendo en Word. Como séptimo tenemos compartir referencias, eso también se puede realizar. Y como octavo, importar referencias de catálogos y otras bases de datos. Vemos entonces que realmente estas funciones de los gestores de referencia son muy importantes y sobre todo la utilidad que nos van a presentar en nuestros trabajos. De aquí en adelante, ustedes van a ver cómo le van a encontrar el gusto a trabajar con gestores de referencia y van a tener como esa funcionalidad del trabajo con ellos. Bien, pasando ya a lo que es nuestro tercer capítulo de la unidad 1, que se ha llamado preliminares de la propuesta de investigación, en donde allí vamos a incluir lo que es el tema, el título, el problema, la justificación y los objetivos. Entonces, vamos nosotros también ya hoy a contextualizar esta parte. Cuando nosotros hablamos del tema, estamos haciendo referencia al área sobre la que se va a investigar con base en una problemática detectada. Entonces, fíjense que es un área sobre la cual vamos a trabajar, el tema, más no que el tema sea el título. Esto necesito que nos quede muy claro desde hoy, porque en el trabajo colaborativo tendemos a confundir el tema con lo que es el título. Entonces, tenemos aquí que el tema debe ser de interés, debe ser innovador, debe ser actual y, muy importante, debe presentar un beneficio para una población específica o para una población en general, pero que alguien salga beneficiado o un área salga beneficiada
con esa investigación que se proyecta realizar. Es muy importante que tengamos aquí en cuenta esto. En cuanto al título, nosotros vamos a tener el título y fíjense aquí para que empecemos a ver la diferencia con el tema. Nosotros, primero que todo, cuando construimos un título, debemos revelar el contenido de la investigación. Es decir, que cuando el lector asuma el título, entonces él ya va a saber de qué se va a tratar esa investigación. Es como un abrebocas para nuestra investigación. ¿Y qué se debe responder allí en el título? Porque a veces nosotros somos demasiado concretos a la hora de construir un título. El título debe responder el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con quién. Todo esto debe llevar el título. Es decir, que en últimas el título debe incluir el objeto, el sujeto, el tiempo y el espacio. ¿Listo? Y esto no es otra cosa que responder estas preguntas que nombramos con anterioridad. A veces se nos olvida incluir estas partes y entonces el título nos va a quedar incompleto. Es algo como inconcluso. Y la idea es que el título nos lleve a los lectores a saber más o menos de qué se va a tratar, qué es lo que allí se va a estudiar. Entonces, como último, el título debe despertar el interés del lector. Si nosotros no despertamos el interés del lector, el lector simplemente aborda el título y ya, omite el resto porque no se sintió atraído por ese título, no le llamó la atención. Entonces es importante que nosotros hagamos una buena construcción del título porque es nuestra presentación, ¿de acuerdo? Es el primer acercamiento que tiene el lector con nuestra propuesta de investigación. Ahora vámonos al problema. El problema es algo importante porque resulta que del problema parte toda nuestra propuesta de investigación. Nosotros hacemos una investigación porque hay un problema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tratar de resolver ese problema. O lo resolvemos o presentamos alternativas de solución a esa problemática. ¿Listo? Entonces, en el planteamiento del problema, allí irá la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender sus orígenes y sus relaciones. Entonces, el problema lo conforman dos partes. A veces creemos que el problema es uno solito. El problema lo conforma la descripción y la formulación. Entonces, cuando nosotros hacemos la descripción del problema, debemos contestar cuáles son los elementos del problema. Entonces, allí vamos a incluir datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia de ese problema? Todo, si nosotros contestamos todo esto en la descripción, nos va a quedar completa. Y nosotros vamos realmente a realizar una descripción. A veces en el problema, ¿qué hacemos? Tendemos como a hablar del tema, pero entonces el problema se enmarca en una temática, pero no quiere decir que en la descripción vayamos a hablar del tema. No, vamos a hablar del problema. Uno a veces aborda un planteamiento del problema de los estudiantes y uno empieza a leerlo y uno dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Por ahí no se ve un problema. Empiezan a hablar es del tema y hablan cosas buenas, cosas generales, cosas, y uno dice, ¿dónde estará el problema aquí? Entonces, por eso es importante que nosotros contestemos esas preguntas, apreciados estudiantes. Esto no lo vamos a volver a repetir en la siguiente web, porque en la siguiente web la vamos a hacer es más como práctica. Por eso es importante que desde ya tengamos esta parte conceptual como bien, bien ya entendida, porque esto es lo que vamos a realizar en nuestra siguiente fase y esto es lo que les están evaluando en el quiz que en este momento está al aire. ¿De acuerdo? Ahora en la formulación del problema. En la formulación del problema, nosotros redactamos de forma interrogativa y de forma narrativa. Entonces, de forma interrogativa, hacemos la elaboración de una o varias preguntas de investigación
que reflejan con claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio de la investigación. Y vamos a dar una forma narrativa también allí. Es decir, que cuando nosotros hacemos la formulación del problema, podemos de una vez irnos con la pregunta. Está bien, pero si ustedes quieren contextualizar un poco de forma narrativa antes de lanzar la pregunta, estará bien. ¿De acuerdo? Que es algo muy importante y espero que lo tengamos muy presente, así como lo que debemos aquí contestar en la descripción del problema, es cómo vamos a hacer esa formulación del problema, es decir, cómo vamos a construir las preguntas de investigación. Vamos aquí a tener en cuenta, apreciados estudiantes, algo muy importante, que estas preguntas son la base para la construcción del objetivo general y este a su vez estará encaminado a dar respuesta a las preguntas de investigación. Fíjense lo importante. A veces el estudiante no sabe cómo redactar la pregunta de investigación y cree que es algo aislado, pero debemos, cuando se construye esta pregunta de investigación, debe estar de la mano con el objetivo general. Por favor, tomemos nota de esto. Las preguntas de investigación son la base para que nosotros construyamos nuestro objetivo general. Entonces, fíjense cómo va relacionado un aspecto con otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se conforman las preguntas de investigación? Las preguntas de investigación deben tener dentro de su estructura 4 elementos. ¿Cuáles son? La pregunta base, unidad de análisis, las variables y el contexto. Si ustedes van a la hora de construir su pregunta de investigación, van a incluir estos 4 aspectos, van a ver que se les va a facilitar construirla. ¿Cuál es la pregunta base? Ya sabemos qué, cómo, cuál, cuáles, dónde. ¿Listo? Son las preguntas base de cualquier tipo de pregunta. Vamos a utilizar una unidad de análisis. Entonces, allí, ¿qué se incluye? Los objetos, los sujetos, los fenómenos sobre los cuales se va a investigar, porque no siempre la investigación está relacionada con una población de personas. Nosotros también podemos estar observando unos objetos, no solo sujetos, sino también objetos o fenómenos, ¿cierto? En ese caso sería nuestra población. Por eso es que tenemos que ver sobre qué vamos a investigar. Esa va a ser nuestra unidad de análisis. Y las variables, lo que se va a valorar dentro de esa futura investigación. Y el contexto, nosotros siempre debemos establecer el contexto. A veces se nos olvida, lo dejamos de lado. ¿Y el contexto qué es? Establecer una parte temporal, pero también una parte geográfica. Por eso es que nosotros debemos presentar una delimitación de tiempo y una delimitación de espacio. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen estos 4 elementos, fácilmente vamos a construir nuestra pregunta de investigación. Pero para tenerla completamente clara, ¿qué es lo que debemos tener presente? El problema sobre el cual vamos a trabajar para presentar alternativas de solución o para solucionar una situación que esté presentando problema, una situación problemática. ¿De acuerdo? Entonces, así es que nosotros vamos a construir nuestra pregunta de investigación. Entonces, todo esto está relacionado con el planteamiento del problema, que vuelvo y repito, lo conforma 2 partes, la descripción y la formulación. Si usted no describe y al tiempo formula, su planteamiento del problema no está completo. ¿De acuerdo? Por eso es importante que ustedes pongan allí las dos partecitas que forman el planteamiento del problema. Bien, continuamos con lo que es la justificación. La justificación, fíjense que cuando nosotros hablamos de una justificación, hablamos de una argumentación. Cuando nosotros estamos justificando algo es porque estamos haciendo uso de nuestra parte argumentativa. Y cuando nosotros construimos una justificación, a veces nosotros
También cometemos errores a la hora de construir una justificación. Nosotros estamos haciendo todos estos elementos desde por allá del bachillerato, desde por allá cuando entregábamos nuestros informes de laboratorio y también a lo largo de nuestro programa académico que estemos cursando en este momento a nivel profesional. Pero realmente sí estamos haciendo bien una justificación. Por eso es que aquí en seminarios se les dan las herramientas para que usted aprenda realmente a construir y por eso se les dan muchas preguntas, muchos tipsitos. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta para construir estos elementos. Es decir, que a la hora que ustedes vayan a construir su justificación, mediante la argumentación van a contestar por qué se hace la investigación, cuáles serán sus aportes, es decir, cuáles son los aportes de ustedes como grupo, de ustedes como investigadores y quiénes son los que se van a beneficiar. Porque es que a veces resulta que empezamos a divagar cuando construimos la justificación y volvemos al tema. Y es hable del tema, hable cosas buenas del tema, pero realmente estamos argumentando por qué queremos hacer esa investigación en torno a un problema. Si ven que todo está como girando al problema, no girando al tema, sino al problema, entonces nosotros vamos a decir, bueno, nosotros detectamos un problema. ¿Por qué queremos hacer esa investigación? ¿Listo? ¿Cuáles son mis aportes? Es decir, yo ya detecté un problema y ya estoy pensando por qué quiero hacer esa investigación, pero entonces tengo que decir, realmente yo qué voy a aportar con esa investigación. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Porque es que no es hacer investigaciones por investigaciones porque sí, porque me sonó bien, porque no, realmente es porque debemos buscar un beneficio. ¿Quién realmente va a salir como ganando con esa investigación? ¿Listo? Si ustedes contestan estos tres aspectos haciendo uso de su parte argumentativa, van a tener una buena justificación. Obviamente, para enlazar esas tres preguntas, pues debe haber una narrativa, una redacción. Por eso es que ustedes van a utilizar la argumentación. No es que ustedes van a decir justificación. ¿Por qué se hace la investigación? 2 puntos. ¿Cuáles serán esa parte? 2 puntos. ¿Quiénes se van a beneficiar? 2 puntos. No, vamos a llevar un hilo conductor. Por eso es que aquí en este gran círculo dice, mediante la argumentación. ¿Listo? No vamos a ser cortantes a dar una respuesta y ya, sino la vamos a argumentar. Y así construiremos nuestra justificación. Qué fácil, ¿no? Ya sabiendo qué es lo que debemos contestar en cada uno de estos elementos, nos va a quedar fácil. Yo les decía a ustedes desde la primera web, aquí no es copiar y pegar, aquí es producción intelectual del estudiante. El estudiante aquí se tiene que sentar a redactar y producir, hacer su propia creación. Por eso es que les estamos dando pautas, dando las herramientas para que ustedes se sienten y construyan y sea algo propio. ¿De acuerdo? Vamos ahora con los objetivos. Tenemos aquí los objetivos. Según Ramírez, nos dice que son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar y conocer. Estos expresan, ojo aquí, un resultado o producto de la labor investigativa. Entonces, esto nos cuenta este autor. Pero Sabino nos dice que en cuanto a su redacción, los objetivos traducirán en forma afirmativa lo que expresaban las preguntas iniciales. ¿Sí ven que están relacionadas aquí las preguntas que estábamos haciendo? Aquellas preguntas de investigación. Y algo importante para que no nos confundamos a la hora de realizar la redacción de los objetivos. Para ello se hará uso de verbos en infinitivo, porque a veces nos confundimos cuando vamos a hacer la redacción de nuestros objetivos. Es decir, que vamos a empezar con un verbo, por dar ejemplos, ¿cierto? Conocer, caracterizar, determinar, establecer, detectar, diagnosticar. Es decir, como son infinitivos, es decir, que terminan en ar, er, ir. Esa es la forma como nosotros iniciamos la construcción de nuestro objetivo. Pero resulta que nosotros tenemos dos tipos de objetivos. Tenemos el objetivo general y tenemos el objetivo
específicos. En el objetivo general se intenta explicar las cosas que se esperan lograr en términos de conocimiento. Debe indicar el alcance del proyecto y responder por qué. Entonces, recordemos que esto es lo que está de la mano con las preguntas de investigación. Ahora, los objetivos específicos. Entonces, en los objetivos específicos definen los fines, describen, perdón, los fines que llevan a desarrollar el objetivo general. Entonces, fíjense lo importante. En cada una de las etapas de la investigación y deben estar relacionados entre sí para lograr el objetivo general. Eso es lo que hacemos en los objetivos específicos. A veces como que también los trabajamos allá por separado del objetivo general y no los objetivos específicos. Lo que vamos a plantear allí es lo que tenemos que realizar para darle el cumplimiento al objetivo general. Y algo que aquí también debemos ser como un poco aterrizaditos, porque nosotros a veces somos un poco soñadores en los objetivos. Y eso está bien, pero debemos aterrizar un poco en el sentido de que deben ser medibles, deben ser alcanzables y sobre todo deben ser viables esos objetivos. Y algo que de pronto a veces cometemos errores y es que no tenemos claro que esos objetivos específicos no son procedimientos o actividades, pero sí están de la mano, sí deben estar en correspondencia con lo que son los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en los objetivos. Entonces, apreciados estudiantes, esto era lo que tenía para contarles hoy. Vamos a tratar de hacer las web cortas o al menos de 1 hora para que no se me cansen y la información que se esté trabajando quede como captada. ¿De acuerdo? Voy a dar aquí un paseíto en el curso porque es que me siguen preguntando cómo acceder al tablero virtual, me siguen preguntando qué es lo que debo estudiar para los quizzes y recuerden que eso lo hablamos en la web número 1. Y por favor, cuando por algún motivo no podamos asistir a una webconferencia porque tenemos diferentes actividades y obviamente a veces los horarios no nos coinciden, aquí lo que se debe hacer es escuchar el link de grabación, porque de verdad que damos aspectos importantes, damos lineamientos, no se queden sin esa información, porque esa información les va a hacer falta. Y después ustedes se están desgastando, se están estresando, no saben en dónde encuentran las cosas, no saben qué es lo que deben hacer, porque no escucharon los lineamientos de las webconferencias, ¿de acuerdo? Entonces es importante que siempre las escuchemos. Yo las webconferencias, los links lo publico en 3 lugares en el curso. Se los envío por correo. Se los publico en el entorno inicial. Voy a irme allí al entorno inicial. Lo que pasa es que a veces algunos estudiantes me dejan de lado el entorno inicial y el entorno inicial es muy importante. Nos vamos allí a, por ejemplo, acá. Encuentros sincrónicos vía webconferencia. Esto lo manejamos en todos los cursos, como siempre. Entonces, miren, aquí siempre va a estar la grabación, está allí disponible, pero también estando en la parte aquí de, permítanme un segundo, aquí es que estaba haciendo una cosita, entonces tengo la edición activa. Bueno, entonces aquí en noticias del curso, nos vamos también a un tema que yo les creé de webconferencias. Allá también está la grabación y está la citación. Aprovecho aquí también para decir, a veces los estudiantes dicen, pero ¿por qué nos enviaron el correo hasta ayer cuando la web era hoy? Es un recorderis porque aquí yo siempre les publico con días anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que aquí estaba publicado desde el 7, no fue que se les recordó ayer, sino se les envió ayer, perdón, lo que se hizo fue un recorderis, porque a veces
cuando se hace ese envío de correos con muchos días de anticipación, al estudiante se le olvida. Pero como ustedes ya saben en dónde está la programación, pueden ir allí a visitarla, que allí está con más días de anticipación. Y trato de recordarles el día anterior para que no se les olvide. Y algo que les estoy publicando aquí, fíjense lo que dice, el no asistir a las webconferencias no exime al estudiante de dar cumplimiento a las indicaciones allí presentadas. Para esto se encuentran disponibles los links de grabación de cada una de las sesiones realizadas. Era lo que les estaba comentando, ¿de acuerdo? Bien, volvamos aquí al foro de noticias del curso para aquellos estudiantes que me están preguntando que dónde está lo del tablero virtual. Hay un tema que se llama tablero virtual. En ese tablero virtual tenemos el enlace para acceder. Simplemente le damos clic allí y llegamos a lo que es nuestro tablero virtual. Que no sé qué debo estudiar y de pronto me hacían la recomendación que colocara en cada pestaña la fase. De pronto lo que hacemos es alargar y confundir un poco, pero como ustedes ya tienen conocimiento de las unidades, de los nombres, de qué es lo que estamos estudiando, ustedes, por ejemplo, aquí tenían todo lo de la dimensión, que esto lo vimos en la web pasada, y aquí en la propuesta de investigación tenemos por unidades, entonces no hay lío. Tenemos la temática para la unidad 1, la temática para la unidad 2, que es material de apoyo para que ustedes aborden antes de los quizzes y que aborden antes de construir el trabajo colaborativo. Ahora, tenemos aquí los gestores de referencia para los que ya quieran estar como visitando los lugares oficiales, los tenemos aquí. Aquí manejamos son los lugares oficiales de cada uno de estos gestores. Si quieren ir viendo, tenemos manuales de uso también allí para que nos estemos preparando para la fase 3. Sí, fue que ya abordaron el quiz de la unidad 1 y ya estudiaron eso. Ahora me dicen, pero ¿qué es lo que yo debo estudiar? Recuerden que les conté también en la web pasada y que se los estoy enviando por correo, que son como unas imágenes ilustrativas en donde les están diciendo cuáles son los temas que les van a evaluar. Aquí les dicen las temáticas y les dicen dónde está disponible el material. Entonces les dicen, váyanse a los contenidos de referentes bibliográficos en la unidad 1 en el entorno de aprendizaje, pero también les están diciendo, en el tablero virtual, váyanse a propuesta de investigación, unidad 1. También pueden irse a videos temáticos y también pueden irse a actividades de autoevaluación. Todo está allí. Entonces, hagamos uso de ese material que hemos construido para ustedes. Entonces, estando acá en el tablero, algo que es muy importante que les dije también, pero no me voy a cansar de recalcarles y recordarles que tenemos unas actividades en línea para que ustedes estudien y les sirva de autoevaluación. Esto no tiene nota, pero les sirve para estudiar, porque de esto se les va a preguntar en los quizzes. Y también se les aconsejaba que al final tenemos el quiz de la unidad 1 y el quiz de la unidad 2, que es para que ustedes tengan conocimiento como del tipo de pregunta que se les va a realizar y que ustedes antes de presentar el quiz ya sepan más o menos a qué deben estar preparados, qué debieron estudiar, cómo son las preguntas que me van a hacer en el quiz. ¿De acuerdo? Entonces es importante que ustedes visiten allí estas actividades. Y tenemos también videos temáticos. Por ejemplo, para la unidad 1, ya sabemos que en la unidad 1 se habla de justificación. Podemos ir a un video que esté explicando todo lo relacionado con la justificación. Tenemos un video explicativo de los objetivos. Váyanse allí, que allí también podemos profundizar un poco más acerca de los objetivos. Es importante que ustedes tengan en cuenta simplemente qué es lo que yo debo estudiar, cuáles son los temas. Y aquí les están presentando en estos afichitos informativos los temas que les van a evaluar. Si ya sabemos cuáles son los temas, me queda fácil. Un estudiante me escribió, me fui a los referentes bibliográficos y allí hice un número de páginas y no me coinciden las páginas. ¿Qué pasa? Que a veces se hacen modificaciones en la biblioteca, pero si ustedes ven en la parte superior que vienen las páginas y allí va diciendo cuál es la página en la que están.
no la página dentro del libro, porque es que a veces, como los libros utilizan preliminares, ¿cierto? Que dan dedicatorias, dan agradecimientos, todo eso, empieza a correrse el número de páginas y a veces dan actualizaciones. Pero, ¿qué sucede acá? Simplemente yo me voy a ir a la parte superior y allí voy a ver qué página es. Si de pronto por alguna actualización que se dio en la biblioteca no coinciden el número de páginas, simplemente yo sé cuáles son los temas que me van a evaluar. Si yo quiero profundizar acerca de la justificación, por ejemplo, voy y busco en el glosario no, sino en la tabla de contenido del libro y me voy a la justificación y leo lo relacionado con la justificación. Que si yo quiero profundizar acerca del título, hago el mismo ejercicio y no hay problema. Es decir, que no es disculpa que no se pueda de pronto estudiar porque es que la página no coincidía con el material que me dijeron. No es excusa, ¿vale? Porque simplemente yo ya sé qué es lo que debo estudiar y que de ese libro hay temática que me puede complementar mi estudio. Bien, entonces me voy nuevamente a la web para darles el espacio para las preguntas. Entonces voy a dejar aquí de compartir y con la opción de levantar la mano, entonces el que quiera hablar, cualquier recomendación, cualquier sugerencia, entonces podemos hablar aquí directamente y lo damos a conocer. ¿De acuerdo? Entonces, adelante. ¿Alguien quiere? No veo a nadie en este momento solicitando la palabra. Ya levantó la mano Daniel. Perfecto. Adelante, Daniel, te escuchamos. Buenos días, profe, y a todos y a todas. El texto guía de Mariela Borda es el recomendado. Veo que está en la bibliografía o podemos utilizar otro. ¿O usted nos recomienda que nos ciñamos específicamente en ese? Gracias, Daniel, por tu pregunta. Bastante pertinente teniendo en cuenta que a veces los estudiantes no comprenden mucho la forma de expresarse de un autor. Son recomendaciones que les damos porque vemos que la temática que estamos abordando, ellos también la están abordando de una muy buena forma. Entonces, se recomienda ese libro. Pero, Daniel, si tú tienes otros libros de investigación, de metodología de investigación, técnicas de investigación, etcétera, cualquier otro libro de investigación y ves que se tiene allí como la parte teórica de esos elementos que vamos a estudiar, bienvenidos sean. Tú puedes profundizar con otros autores, ¿vale, Daniel? Es Sí, decir, sí, en concreto, yo tengo, por ejemplo, acceso en físico, porque es mucho mejor estudiarlo en físico, el de Fernández Sampieri. Es un autor mexicano, seguramente que usted lo bueno, conoce, pero como Borda es colombiana, entonces quería preguntarle cómo lo homologa esos dos títulos. no, está bien. Nosotros inclusive lo trabajamos en algún momento. Lo que pasa es que esas actualizaciones que tiene la biblioteca a veces retiran ciertos materiales bibliográficos, pero es bueno, lo puedes también trabajar. Mm, Lo único es que a veces hay algunas diferencias entre lo que es la propuesta de investigación y el proyecto como tal ya de la investigación. Pero los grandes cambios se dan más que todo es en la metodología. Nosotros en la metodología, en una propuesta, porque nosotros estamos haciendo es solo la propuesta, en la propuesta de investigación se llama metodología preliminar y en ese caso sí hay algunos cambios con respecto a la metodología ya propiamente dicha de un proyecto de investigación, ¿vale? Pero como que las bases teóricas son las mismas y trabajaremos allí como esa parte. Pueden trabajar otros autores teniendo en cuenta la temática que vamos a evaluar. Muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. Diana, adelante.
Gracias, directora. Me gusta, es que no me quedó muy claro el primer tema de la dimensión estratégica de la investigación. Listo. Eh, ¿Una parte específica de la dimensión estratégica o quieres que ampliemos un poquito más de la dimensión? Sí, señora, ampliar un poquito más. Bueno, voy a compartir nuevamente. Bien, asumo que ya están observando mi pantalla. Entonces, la dimensión estratégica de la investigación es como aquellas basecitas que debemos contar antes de abordar el proceso de investigación. Cuando nosotros empezamos el proceso de investigación, empezamos con nuestra propuesta, que es lo que estamos haciendo en este momento. Para tener clara la dimensión, debemos establecer cuál es la lógica de investigación, qué es la selección del tipo de investigación, o mejor, cuáles son los tipos de investigación para poder seleccionar la investigación que yo quiero realizar, la selección de las unidades, porque eso es lo que yo voy a tener allí para observar en lo que quiero investigar. Entonces, por eso es importante que tengamos como ese bagaje, esa parte de conocimiento. Nosotros decíamos aquí que nosotros podemos tener la investigación en dos líneas, con dos lógicas, con dos visiones, una visión cuantitativa y una cualitativa. Y es importante que nosotros tengamos aquí presente cuando manejamos una inducción o cuando, como la parte inductiva, y cuando manejamos la parte deductiva. Entonces, por eso decíamos que en la parte de la inducción hace referencia a aquellas investigaciones de corte cualitativo, ¿de acuerdo? Que nosotros vamos a hacer allí unas observaciones repetidas del objeto que queremos investigar. Eso es lo que hacemos allí. Y nosotros entonces lo que vamos a determinar en últimas con esas observaciones es que vamos a establecer lo que tienen en común esas repeticiones que observamos, ¿de acuerdo? Y allí lo que hacemos es simplemente concluir, pero en términos generales, sacamos generalizaciones. Pero cuando nosotros ya trabajamos lo que es el razonamiento deductivo, que es cuando ya explotamos la parte cuantitativa, entonces nosotros simplemente allí lo que estamos trabajando es ya a partir de como algo que se estableció, ¿listo? Algo que nosotros dijimos, bueno, vamos a poder explicar ya definitivamente como cosas particulares, porque ya nosotros estamos manejando son aspectos cuantitativos, algo como más exacto, no tanto general. Entonces, por eso es que hacemos uso allí de lo que es la deducción. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente allí vamos a sacar como unas conclusiones en donde podemos nosotros o afirmar o negar una verdad. ¿Listo? Con la que partimos. Simplemente es esto. Y Directora, perdón, pero para llegar a ello ya debo tener al menos la base del problema o conocer la temática para poder definir si me voy por el aspecto cuantitativo o cualitativo. sí, lo importante aquí es que tú conozcas cómo se realiza esa investigación cuantitativa o esa lógica cuantitativa o cualitativa, dependiendo de lo que tú quieras manejar. Y ya con el problema, entonces tú tienes que, ya detectas un problema y allí empiezas a seleccionar tus unidades de observación, qué tipo de investigación vas a trabajar, pero todo gira con el problema. Sí, señora, todo gira con el problema. Tú teniendo una problemática, entonces tú dices, bueno, yo aquí voy a trabajar determinada situación. Para darle solución a esa situación, entonces yo, ¿qué es lo que hago?
tengo que ver, bueno, ¿qué tipo de investigación yo voy a utilizar ahí para poder dar respuesta o dar unas alternativas de solución o solucionar o mejorar una situación que está ocasionando algún tipo de problema? ¿Listo? Si yo ya tengo claro qué es lo que voy a investigar, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero tratar de solucionar, empiezo a ver, bueno, ¿por qué tipo de investigación me voy? De estas que tengo, de estas opciones, ¿qué investigación voy a hacer? Para obtener mis datos después de observar los fenómenos, entonces yo llego y digo, bueno, voy a obtener unos datos que los puedo manejar de forma cuantitativa o mi observación es netamente cualitativa. Entonces ahí tú empiezas a seleccionar por qué lógica te vas a ir, qué tipo de investigación vas a trabajar a nivel general. Nosotros tenemos a nivel general una investigación en donde determinamos, bueno, mi investigación es cuantitativa o cualitativa. Listo, pero no nos quedamos solamente ahí, nos vamos a los otros tipos de investigación, que es lo que tenemos aquí, que nosotros con estos tipos de investigación decimos, bueno, nos vamos a ver, es de acuerdo a la finalidad y veo las características de cada una de esta investigación y digo, bueno, aquí está enfocada mi investigación, mi futura investigación estará enfocada por un orden exploratorio o al contrario, voy a decir, no, mi investigación va a ser de corte experimental porque yo estoy viendo el contexto de mi observación o estoy haciendo mi medición de otra forma, ¿listo? O por el contrario digo, no, yo la voy a dar con unas observaciones en el tiempo, a través del tiempo, entonces voy a trabajar una investigación longitudinal. Pero ya después de que he establecido si mi lógica a trabajar va a ser cuantitativa o cualitativa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Como nosotros acá en el curso lo que queremos es construir una propuesta de investigación, es decir, vamos a plantear o a proponer cómo vamos a realizar una futura investigación, ¿cierto? Y cómo es que nosotros proyectaríamos realizar esa investigación para darle solución a ese problema. Entonces, simplemente yo lo que voy a hacer allí es empezar a planear cómo haría esa investigación. En este momento no vamos a hacer la investigación, vamos a hacer solamente la propuesta. Entonces, simplemente lo que vamos a dar es una proyección, ¿de acuerdo? Perfecto, me quedó clarísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la pregunta. Voy a volver aquí nuevamente a la web. Sí, señor, adelante. ¿Quién más sigue? ¿Pedro? Alexis. Alexis. Perdón. Tiene Pedro primero, perdón, sí. Bueno, entonces vamos primero con Pedro y luego con Alexis. Pedro, adelante. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, perfecto. Sí, señor, ya te escucho. Doctora, me pasa que tengo una confusión ahí y me pasó ahí en el sitio. Y es que leyendo la información, yo entendí entre las dos lógicas que al hacer una Casi no te pregunta, entiendo. Pedro, ¿te puedes separar un poquito de tu micrófono? No se escucha con claridad. ahora sí, Ahora sí, mejor, mucho mejor, sí, señor. ok, resulta que leyendo los quizzes que estaba realizando, que los realicé, me confundió un concepto, o sea, básicamente eso para poder entender qué es uno y el otro. Yo entendía que en lo cuantitativo se llega a leyes generales y ahorita explicando lo que tú estás explicando, decía que la cualitativa se generaliza. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre generalizar y leyes generales? Me confunde, porque eso me pasó en el quiz con las dos. Bueno, lo que pasa es que la inducción, cuando nosotros trabajamos este tipo de razonamiento, entonces lo que hacemos son observaciones como repetidas, ¿cierto? Entonces, allí lo que empezamos es hacer una descripción de esas repeticiones que nosotros pudimos observar de lo que estamos investigando. Entonces, allá lo que vamos a hacer es como tratar de sacar como aspectos comunes dentro de lo que se observó. Y allí entonces vamos a concluir una generalización. ¿Listo? Y entonces ya nosotros cuando estamos trabajando lo que es la parte deductiva, entonces nosotros estamos ya partiendo como de una afirmación.
y nosotros consideramos esa afirmación verdadera, pero al final nosotros podemos decir, listo, ratificamos que era una afirmación verdadera, pero también podemos llegar a una negación, ¿listo? Y nosotros, entonces, allí lo que hacemos es como partir de casos particulares, se observan casos particulares y con eso nos va a permitir cómo ratificar esa verdad de esa premisa como básica. Y allí, como ya tenemos aspectos más exactos, porque estamos manejando lo cuantitativo, podemos llegar no de pronto a sacar en términos generales, sino ya algo más específico, ya algo más conciso. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos enfoques cualitativos, manejamos mucho este tipo de investigación que se hace de orden como psicológico, ¿cierto? Como comportamientos, como cosas así, que nosotros vamos a ver es cómo se comportan, por dar un ejemplo, cierto tipo de población y empezamos a generalizar de acuerdo a unas características comunes que se dieron en esas observaciones. En cambio, cuando nosotros vamos a hacer algo cuantitativo, perdón, ya trabajamos algo más como de pronto más exacto, más estadístico, más a nivel ingenieril. Tenemos datos numéricos, podemos graficar, podemos sacar una respuesta con modelos matemáticos, con una lógica matemática. Entonces es algo como más exacto y más decir puntual, no algo de pronto general. ¿Vale? Entonces, por eso es que nosotros tenemos esa diferenciación. Si de pronto en el quiz me puedes escribir un correo y analizamos la pregunta más a fondo y podemos determinar allí lo que se tiene como la respuesta correcta. ¿Vale, Alexis? Pedro. Gracias, doctora. Bueno, con mucho gusto. Ahora sí, Alexis, continuamos contigo. Gracias, doctora. Tutores estaba mirando un poquito de pronto más la aclaración de qué, puntualmente, qué bibliografía de las que tenemos aquí en el entorno de aprendizaje puedo leer para la parte de la lógica de la investigación y de la dimensión estratégica, que es que ya presenté la primera evaluación y en esa fue la que más tuve falencias de las 10. Perdí, de las 3 que perdí, de las 7 que hice bien, fueron en este tema. Yo estuve mirando el tablero y hice lo que la tutora dijo, hice las evaluaciones, todo eso y ayudó muchísimo para que, pero digamos, en las preguntas ya de la evaluación sí eran ya muy puntuales, muy, o sea, más profundas de lo que había leído, entonces casi no me dieron. Entonces no sé Bueno, cuál de la bibliografía de pronto la más específica porque estoy mirando, pero no sé si las de la unidad de 3 son las que tenga que leer para este caso, porque las primeras no está nada de eso. Pues listo. así puntual. No. Para la dimensión estratégica de la investigación, recuerda que sacamos este material para ustedes. En la dimensión estratégica de la investigación, entonces allí, ¿qué es lo que manejamos? La lógica de la investigación, ¿cierto? Que nosotros lo que hicimos allá fue preparar un material. Lo de la selección de las unidades, que hay un material en PDF, pero también hay un material interactivo. Entonces, por ejemplo, esto. Todas las preguntas están con base en este material de la dimensión estratégica de la investigación. Un material bastante corto, bastante conciso, nos presenta ejemplos, nos presenta la diferencia entre la cuantitativa y la cualitativa, nos presenta las ventajas de cada uno, qué pasa con el razonamiento deductivo, inductivo, lo que acabamos de hablar. En la parte de la presentación interactiva de lo que son las unidades de observación. Ya allí también nos están hablando de las variables, estamos ahondando un poco más también en lo que son los tipos de muestreo, si es probabilístico, si es no probabilístico, todo esto está allí. Aquí están todas las respuestas. Todo lo que está en el quiz está en este material. Fíjense que aquí habla de las muestras aleatorias, las que son simples, estratificadas, todo lo encontramos aquí en este material. Como les digo, este es un material interactivo, pero
nosotros lo tenemos también en PDF. Aquí en el tablero lo encontramos en PDF y tenemos los tipos de investigación que también todo lo que es la dimensión estratégica es esto. Y aquí simplemente es un material bastante fácil de abordar, que es todo lo que vimos también hoy, los tipos de investigación con sus características. Entonces, ustedes pueden allí también visitarlo. Miren, son 4 paginitas nomás de esta revista, son 4 diagramas y allí está todo lo relacionado con esta parte de la dimensión de la investigación. ¿Listo? Acá, Sí, yo lo estuve mirando, perdón. cuando nos vamos aquí al curso, discúlpame, cuando nos vamos aquí al curso al entorno de aprendizaje, que es donde están nuestras bibliografías acá, ¿sí? Inicios de la propuesta de investigación. Entonces encontramos, por ejemplo, acá, aquí está la revistica de los tipos de investigación que se les presentó, ¿listo? Y ya está el resto en lo que es el tablero virtual, porque el capítulo 1 ya vimos que es todo lo relacionado con la dimensión estratégica y ya también observamos que eso lo encuentran en el sílabus. ¿Qué es lo que incluye? Entonces, ustedes ya sabían que esto incluía la lógica de la investigación, selección de tipo de investigación y la selección de las unidades de observación que encontrábamos aquí en la pestaña Dimensión de la investigación. Aquí está todo lo que necesitábamos para ese capítulo. Sí, sí, señora, yo estoy leyendo ese material muy bueno, o sea, me sirvió muchas, sino que las preguntas, las que ya vi en la evaluación, eran como, no sé si de pronto cambiaban los términos, eran más técnicos, entonces, pues como que trataba de asimilar con lo que a veces decía, no, pero no me suena como igual a lo que ya leí. Entonces ahí fue donde me confundí en la respuesta sobre toda esta parte, pero bueno, tocaría volver a leer nuevamente a ver si fue que se me pasó algo. Sí, señor. Y también saben que es que a veces nosotros tenemos unas preguntas en donde va a involucrar el análisis con respecto a ya a la temática que estudiaron y se les exige un poquito más en cierto tipo de preguntas para que el estudiante analice. Es decir, no es que sea la pregunta memorística ni nada de eso, sino va a involucrar de pronto un análisis más. Pero lo mismo que le dije a tu compañero, si consideran alguna pregunta, somos humanos y esto ha sido construido por la red de docentes, podemos tener de pronto algún error en la redacción o algo que ustedes consideren que da para confusión, me lo hacen saber y empezamos con la red a trabajar en la reestructuración de exclusivamente esas preguntas que ustedes den a conocer, ¿vale? Vale, señora, muchísimas gracias. Sí, voy a seguir estudiando, a ver si puedo entonces subir la nota. Bueno, perfecto. Recuerden que son 2 intentos que tienen para que no agotemos, que terminamos el primer intento, no nos fue muy bien, inmediatamente nos vamos a hacer el segundo intento, porque recuerden que si no nos fue muy bien es porque debemos ahondar un poco más el material, estudiar un poco más antes de presentar como esa segunda opción, porque la idea es que con la segunda opción ustedes mejoren la nota si no les fue muy bien. Igual, recuerden que los quizzes están configurados con la nota más alta. Entonces, si de pronto, al contrario, no les fue muy bien en la segunda, les queda la nota que haya registrado el sistema como de mayor puntuación. Bien, Diana, adelante. Gracias, directora. Tengo una pregunta, pero antes quiero brevemente comentar que yo estoy de acuerdo con el compañero Alexis. Perdiendo la modestia, soy una estudiante muy dedicada, me gusta muchísimo estudiar y ahondar en los temas antes de presentar un examen o hacer un trabajo, y me sucedió lo mismo, tengo la misma percepción. Yo estudié a fondo el material que usted nos sugirió para el primer quiz, pero cuando me enfrenté a él, sentí que estaba a otro nivel, no para nosotros que estábamos comenzando en el tema, o sea, haciendo una inmersión en el tema. Entonces, Ven, te digo, discúlpame un segundito, Diana. ¿Tú estás haciendo referencia a la fase 1 o a la 2? Estoy haciendo referencia al primer quiz que tuvimos, introducción, ¿sí? Porque sí nos basamos en las temáticas y en los contenidos que usted nos refirió, que entre otras me parecieron muy buenos, los virtuales y el PDF. Y fui más allá, miré los videos que están allí de la problemática, el video de la señora de la Universidad Española,
Y también libros, pero cuando me enfrenté al quiz, también tuve la misma percepción de Alexis, como que las preguntas no las entendía, como que estaban hablando de algo más allá, me superaban. Te Y sentiste pues perdida. Listo. Entonces, me- mira, Diana, espero entonces en el correo, por ejemplo, el tipo de pregunta, la pregunta específicamente que tú sentiste que de pronto estaba a otro nivel, como tú dices. Y entonces lo mismo, la estudiaremos. Esto es importante porque vamos a estar siempre como en una constante acción de mejora en el curso y eso es lo que nosotros queremos. Claro que sí, inclusive yo en periodos pasados he tenido encuestas para el material didáctico, he tenido encuestas para los quizzes, donde involucra el tipo de preguntas, el material presentado, como todas estas cosas, porque siempre aquí escuchamos a los estudiantes para estar dando un mejor servicio. Entonces, esperaré los correos, de pronto hace relación a alguna pregunta que al azar es la misma, entonces, y la podemos estar revisando, claro que sí. Y el otro aspecto era, Diana. sí, es una pregunta. Me gustaría, directora, que me explicara un poco cómo sería o a través de un ejemplo, cómo sería la forma narrativa para la formulación de la pregunta, porque al principio nos dice elabore una o varias preguntas y me parece claro, presentar una pregunta, hacer una pregunta, pero la forma narrativa. La forma narrativa es cuando tú, por ejemplo, incluyes allí el problema, en donde, las preguntas de investigación son la base para el objetivo, ¿cierto? Entonces tú puedes empezar a narrar qué es la meta que ustedes plantean alcanzar en esa formulación del proyecto, en esa propuesta del proyecto. Entonces, puede ser una forma narrativa, unos 3 rengloncitos donde ustedes quieran decir a dónde es donde quieren llegar y a continuación viene la formulación de la pregunta. O sea, a manera de pregunta con la estructura que dijimos. O sea, narrar es contar un poco, pero igual debe haber una pregunta, porque si no se me Al convertiría final. como en una justificación, no No, sé. no, 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 al final. Por ejemplo, nosotros queremos determinar el comportamiento de las familias guayú durante la pandemia. Ese es como nuestro objetivo. Entonces, tú precisamente dices cuál es la meta a la que quieren llegar en unos 3 renglones, redactas a manera narrativa, redactas unos 3 rengloncitos y a continuación construyes la pregunta. ¿Listo? Bueno, la seguiré molestando en el transcurso del Tranquila. curso porque no me quedó muy claro. Gracias. Bueno, no, mira, lo que pasa es que tú, cuando vas a hacer una pregunta, tú debes tener claro hacia dónde vas a apuntar esa propuesta de investigación, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Esa pequeña forma narrativa es que tú digas qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, cuál es la meta que tú quieres alcanzar. Esa es la forma narrativa. Ahí solamente es decir a dónde querrías llegar con esa propuesta de investigación, pero algo muy corto que esté relacionado con el objetivo general. ¿Listo? Eso. Si tú quieres, la puedes hacer o si no la quieres hacer, no la haces y te vas directamente a la pregunta. También está bien. ¿Listo? Simplemente narrar qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, qué quieres alcanzar y luego construyes tu pregunta. ¿Listo? Bueno, y que me sigas molestando, claro que sí, yo tengo horario. Ay, eso era otra cosa. Perdón, ya que estoy compartiendo, me voy aquí. Discúlpenme en un segundo. Me voy al entorno inicial. Fíjense que yo le hago tanta propaganda al entorno inicial, pero es que ustedes no lo visitan y tengo que ser repetitiva. Aquí en la atención vía Skype están los horarios de los docentes. Entonces, allí están los horarios, está el nombre del docente, el usuario, el rol, los días a la semana que atiende y el horario que tiene de atención. Fíjense que nosotros tenemos atención en la mañana, en la tarde, al mediodía, tenemos lunes, martes, miércoles, tenemos diferentes días a la semana, ¿cierto?
Está mi horario aquí también. Yo atiendo 3 días a la semana, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Entonces yo también estoy allí pendiente. Y como les decía en la primera webconferencia, cuando ustedes accedan a estos horarios de sus docentes, si ustedes tienen una pregunta en términos generales, una pregunta contextual, entonces simplemente ustedes le pueden preguntar a cualquier docente si la pregunta es en un día que, por ejemplo, no tiene el docente. Vamos aquí sobre esta programación. Su docente es el ingeniero Vicente. Él atiende los martes y los jueves, pero resulta que su duda se dio el lunes y están parados por eso y no pueden seguir. Entonces ustedes ven que el lunes también está la ingeniera Carolina, está el ingeniero Andrés, está el ingeniero Juan Carlos, está la ingeniera Gina, etc. Si son dudas conceptuales generales, cualquier docente les puede estar contestando y está en la capacidad de hacerlo porque todos manejan las temáticas. Si es algo general y un tema exclusivo, perdón, pero cuando es un tema exclusivo del grupo, como lo que va a suceder en la fase 3, porque ya cada docente tiene la autonomía de asignación de temas, tiene la autonomía de manejo dentro de su foro, él es el que aprueba entregas individuales o no, porque él es autónomo dentro de su foro, obviamente con los lineamientos generales del curso. Y si usted le va a hacer una pregunta, si su docente es el ingeniero Vicente y usted le va a hacer la pregunta al docente Andrés de algo exclusivo de lo que ustedes están manejando al interior del foro, pues el docente Andrés no les va a poder colaborar porque es algo que ustedes están trabajando al interior del foro con el ingeniero Vicente. Por eso les estoy diciendo que sean aspectos generales de conceptualización de temáticas, cualquier docente en el horario establecido les pueden aclarar las dudas. ¿De acuerdo? Y lo mismo, yo también estaré allí pendiente. Cuando a veces algunos estudiantes me hacen saber, tengo atención con tal docente y el docente no se conecta. Cuando hagan ese tipo de reclamaciones, por favor, les agradezco que me tomen la captura de pantalla donde realmente se esté evidenciando que el docente no está en su horario de atención, porque es que a veces el mayor número de reclamaciones que se da con esto, pues no es que sea esto repetitivo, se da una que otra reclamación, pero entonces a la hora de yo ir a evidenciar si el docente efectivamente no está atendiendo, resulta que es que ese no era su día ni hora de atención. Entonces, les agradezco que esto se tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando vayan a reportar que un docente no les está dando atención. Y asimismo, si no les está dando atención, junto con su evidencia, háganlo saber, porque es que a veces el estudiante espera hasta final de periodo a decirme que el docente no lo atendió cuando ya no hay nada que hacer. Las cosas se pueden corregir en su debido momento, ¿de acuerdo? Voy a volver aquí a la web, que hay otra pregunta de Daniel y de Isabel. Entonces, bueno, ya como Daniel habló, atendamos primero a Isabel y después a Daniel. Adelante, Isabel. Buenos días para todos. Yo tengo una pregunta muy cortita y es como muy simple, qué pena es que llegué un poquito tarde. Lo que pasa es que los quiz, entonces, en este momento la evaluación que estamos abierta ya, la segunda evaluación, va a ser frente a la bibliografía que se encuentra en el entorno académico, o sea, que dice capítulo 2. ¿Se van a hacer las preguntas en base a eso o en base a qué? No, bueno, el quiz es con base en el material que presentamos. Permítanme aquí, ay, no sé si ya lo cerré. Bueno, cuando tengas esa duda, en el tablero virtual hay una pestaña que dice, ¿qué debo estudiar? ¿Cierto? Tú te vas allí y le dices fase 2 en el caso exclusivo que estás presentando en este momento. Entonces tú le dices allí abrir. Y está esto, que esto también se los envié por correo y esto también está publicado aquí. Quiero mostrarles en mi entorno inicial, acá también en el foro de noticias. Allí es donde yo tengo para comunicarme periódicamente con ustedes. Estén visitando esto. Por ejemplo, acá en la parte de cuestionario, fíjense, ahí está publicado esto también.
Entonces no hay pierde. Ustedes tienen información por todo lado para que sepan qué deben estudiar. En tu caso puntual de la fase 2, dice temáticas a estudiar, unidad 1, inicios de la propuesta de investigación, y te dice cada uno de los temas que debes estudiar para la unidad 1 y te dice en dónde puedes dirigirte a estudiar esos temas. ¿Listo? Entonces, esto tiene en los referentes bibliográficos, pero de la unidad 1, en el tablero virtual, y aquí te está diciendo, propuesta de investigación, unidad 1, videos temáticos, actividades de autoevaluación, porque esa es otra cosa, que no eches en el saco roto estas actividades de autoevaluación, y váyanse sobre todo aquí, porque estos son ejemplos de preguntas que les salen a ustedes allí en el campus virtual, para que ustedes se den cuenta el tipo de preguntas sobre cuáles los van a evaluar. ¿Listo? Eso es lo que tienes que estudiar para esa parte, para la estudiante que hizo la pregunta. ¿Listo? Bueno. Señora, muchas gracias. Bueno, vamos nuevamente con Daniel. Adelante, Daniel. Gracias, directora. No, simplemente para darle una idea a Diana, la compañera que estaba preguntando, que estaba atorada, como me da la impresión de que ella necesita es como estilos, formas de redacción, narrativas. Entonces, una recomendación muy respetuosa que yo le hago es que revise tesis de grado de la misma universidad donde se formulan el planteamiento del problema, y ahí puede encontrar estilos y formas de redactar la pregunta de investigación. Bueno, de hecho, todo sería revisar esas fuentes bibliográficas como tesis o de trabajos de grado, podría ser orientador para mirar estilos y formas de redacción y de construcción de narrativas. Daniel, muchas gracias por tu aporte, y me gustó mucho una palabra que dijiste, orientadoras. Muy bien. Y está de la mano esa inquietud para ir a consultar de pronto como nos recomienda Daniel. Entonces agradezco a Daniel la recomendación que le está haciendo a su compañera, bastante pertinente con respecto a lo que estamos hablando. Muchas gracias, Daniel. Bueno, queridos estudiantes, nos estamos aquí alargando, pero era necesario aclarar esas dudas y esas inquietudes que ustedes estaban manifestando. Entonces, agradezco su participación, agradezco a los estudiantes sus preguntas, porque muy seguramente estas dudas les pueden servir a otros compañeros. Agradezco del mismo modo a los ingenieros Carolina y Edward que me estuvieron apoyando hoy en el chat de esta webconferencia. No se les olvide diligenciar la asistencia para que obtengan estos punticos, porque esta web da punticos porque está relacionada con el trabajo colaborativo número 1 que hace referencia a la fase 3. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Allí nuevamente está compartiendo el ingeniero Edward el registro para que por favor allí quede plasmada la asistencia de los participantes del día de hoy. Que tengan un buen fin de semana hasta nuestra próxima web. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Feliz Gracias. día para todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Feliz muchas mes. gracias.